Imaginen un automóvil tan peculiar, honestamente tan feo para algunos, que su apodo, el jorobado, se volvió casi su nombre oficial. Un coche que nació para motorizar a una nación, pero que terminó siendo más recordado por las bromas y las caricaturas que por sus hazañas automovilísticas. ¿Cómo es posible que una máquina diseñada para la libertad se convirtiera en el blanco de una burla nacional, y aún así, o quizás precisamente por ello, se atesorara en los corazones de millones? Este es el ZAZ-965, el legendario Gorbati, la respuesta soviética al escarabajo de Volkswagen, y la historia de cómo un coche, a menudo ridiculizado, nos enseñó algo fundamental sobre la resiliencia y la nostalgia. A mediados del siglo XX, el mundo bullía con nuevas ideas. En Occidente, el escarabajo de Volkswagen ya había puesto a millones sobre ruedas. Al otro lado del telón de acero, la Unión Soviética, apenas recuperándose de las heridas de la Segunda Guerra Mundial, miraba con envidia la democratización del automóvil. Nikita Khrushchev, el líder de la época, tenía una visión: un coche asequible para el pueblo soviético. No un lujo inalcanzable, sino una herramienta para la vida cotidiana, para la familia, para las vacaciones en la dacha. Se inspiraron no tanto en el robusto alemán, sino en la genialidad compacta del Fiat 600 italiano. Un coche pequeño, de motor trasero, que prometía eficiencia y un costo mínimo. El diseño inicial cobró forma en la fábrica de coches pequeños de Moscú, la futura MZMA, que producía los Moskvich, antes de que el proyecto fuera transferido a una planta recién creada en Zaporozhye, Ucrania. ZAZ, la fábrica de automóviles de Zaporozhye. Las dificultades eran inmensas. No era solo construir un coche, era crear una industria entera, desde cero, con recursos limitados y bajo la presión de un sistema que exigía resultados rápidos. El objetivo era claro: producir un automóvil simple, robusto, capaz de soportar las duras carreteras soviéticas y el clima inclemente. Y así, después de años de desarrollo, en 1960, nació el ZAZ 965, el jorobado. Su alma técnica, su corazón, era un motor V4 MEMZ 965, montado en la parte trasera, refrigerado por aire. Imagínense, sin radiador. Un diseño simple, sí, pero también ruidoso y propenso a recalentarse en las largas y calurosas jornadas de verano. Las primeras versiones, con una potencia de apenas 23 caballos de fuerza, eran, digámoslo así, modestas. Un coche lento, sí, pero ¿y qué? Era un coche. Su suspensión de barra de torsión, aunque básica, le otorgaba una sorprendente capacidad para absorber los baches de los caminos rurales, una característica esencial para el vasto territorio soviético. Pero no todo era color de rosa. Sus enfermedades infantiles eran legendarias. Un sistema de calefacción prácticamente inexistente que te congelaba en invierno, una dirección que a veces parecía tener voluntad propia, y ese constante rumor del motor trasero que hacía de cada viaje una experiencia sonora única. Los ingenieros lucharon con estas imperfecciones. En el modelo 965A, lanzado apenas 2 años después, la potencia subió a 27 caballos de fuerza, se mejoraron los frenos y se hicieron esfuerzos desesperados por optimizar la ventilación. Esos distintivos oídos laterales, que muchos confundían con los del Volkswagen, eran en realidad tomas de aire para intentar refrigerar ese pequeño y esforzado motor. Era una máquina de compromisos, sí, pero un compromiso que cumplía su promesa fundamental: movilidad. ¿Quiénes conducían este pequeño icono soviético? No eran los miembros del Politburó, ni los grandes gerentes de fábrica. No, el jorobado estaba destinado a las masas. Médicos de distrito, maestros rurales, pensionistas con algunos ahorros, jóvenes familias que por primera vez podían aspirar a tener un coche propio. Era el coche del pueblo, el verdadero coche de los pobres, como lo apodaban con una mezcla de cariño y desdén. Las carreteras soviéticas, a menudo sin asfaltar, se convirtieron en su dominio natural.
Las anécdotas en torno al ZAZ 965 son incontables. La más famosa, quizás, es aquella en la que un peatón le dice a un conductor de ZAZ: «Oye, sube, te empujaré cuesta arriba y bajada y estaremos iguales». O la de los estudiantes que lo levantaban y lo aparcaban de lado como una broma. Era ruidoso, lento, y a menudo se le comparaba con una bañera con ruedas o un pequeño zapato. Pero ¿saben qué es lo más sorprendente? A pesar de las burlas, la gente lo amaba. Representaba libertad. La libertad de ir al mercado en el pueblo vecino, la libertad de visitar a la familia lejana, la libertad de cargar la escasa gasolina en un bidón y aventurarse hacia la dacha, el refugio de fin de semana. Era un símbolo de un tiempo donde la posesión de un automóvil, cualquier automóvil, era un sueño hecho realidad, un pasaporte a un mundo de posibilidades. En el interior, era espartano, sí, pero acogedor. 4 personas, quizás 5 si eran muy optimistas, podían apiñarse en su interior con las provisiones para la semana en el pequeño maletero delantero, o más a menudo, atadas al techo. Era un testimonio de la ingeniosidad para arreglárselas con lo que se tenía. El ZAZ 965 dejó de producirse en 1969, dando paso a modelos más modernos y ligeramente menos jorobados. Pero su historia no terminó ahí. En las décadas siguientes, su estatus evolucionó de objeto de burla a un querido recuerdo, y para algunos, un objeto de culto. ¿De la burla al culto? ¿Cómo pasó esto? Simplemente, el tiempo le dio una nueva perspectiva. Hoy, los coleccionistas en Rusia, Ucrania y más allá buscan activamente los jorobados originales. Un ejemplar en buen estado, o mejor aún, restaurado, puede alcanzar precios que superan con creces su valor original, incluso ajustado por inflación. Los entusiastas invierten miles, a veces decenas de miles de rublos o euros, para devolverles su antigua gloria, o incluso para modernizarlos con motores más potentes y sistemas de confort actuales. Ya no es el coche lento y ruidoso que fue. Ahora es una pieza de historia rodante, un fragmento tangible de una época pasada. Ver uno en las calles hoy, reluciente y cuidado, es como ver a un abuelo que, a pesar de las arrugas, irradia una sabiduría y un encanto únicos. Nos recuerda que no todo lo que fue barato o básico carecía de valor. El ZAZ 965, el jorobado, fue mucho más que un simple medio de transporte. Fue la materialización de un sueño colectivo, el testimonio de una era de limitaciones y de ingenio. Enseñó a conducir a millones de personas, les abrió las carreteras, les dio una muestra de libertad en un mundo donde la libertad a menudo era una abstracción. Quizás no fue el coche más bello, ni el más potente, ni el más cómodo. Pero fue el coche que estuvo ahí, el que nos recordó que a veces la verdadera belleza no está en la perfección del diseño o en la velocidad vertiginosa, sino en la historia que se atesora, en el viaje que se comparte, y en las risas, incluso las irónicas, que nos acompañaron en el camino. Un trozo de metal, sí, pero con un alma que sigue rodando en el corazón de un pueblo, susurrando historias de resistencia, de sueños humildes y de la alegría simple de tener, por fin, un coche propio. El jorobado no fue solo un coche, fue un testigo silencioso de una época, y su eco sigue resonando hoy.